Francis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Francis, ayer y hoy. El primer día de agosto es el día de la Madre Tierra, de la Pachamama, y nosotros tenemos que agradecer que nuestra tierra, lo que territorialmente está marcado como Argentina, es uno de los lugares más ricos del planeta. Absolutamente todo lo que a usted se le ocurra puede crecer, reproducirse y desarrollarse en la Pachamama nuestra. Cuando pensamos cómo estamos viviendo, tenemos que entonces ingresar en el análisis de si somos mal educados o mal aprendidos. Y también aquí chocamos con un contrasentido, porque obsérvese que un día como hoy, y de esto hace ya mucho tiempo, en 1605, el Cabildo de Buenos Aires autorizaba al primer maestro a ejercer la enseñanza. Es decir, estamos hablando de más de 400 años que por estas tierras se vino a educar al nativo, al dueño de la Pachamama. La construcción de nuestra cultura está conformada por distintas vertientes y también, por supuesto, por los migrantes, aquellos que emigraron de sus países y llegaron a la Argentina para mezclarse con el nativo y transformar en el criollo, mezcla del nativo con el español, originariamente y después con otras latitudes del mundo que vinieron por este continente, lo que es la conformación humana del argentino. En los últimos años, también, una gran corriente de africanos, senegaleses sobre todo, vuelven a darle a los argentinos sangre negra, que allá por 1813, al abolirse la esclavitud en nuestro medio, dejó de ser tentativo Buenos Aires para el negocio de los esclavos, y entonces se veían más negros en Brasil, en Uruguay, que en Buenos Aires. Bueno, ahora volvemos a tener negros argentinos, los hijos de los senegaleses, y además la mezcla que hacen con los blancos. Es decir, las migraciones van produciendo cambios culturales y en nuestros propios orígenes de independencia hubo gente de color que luchó y dio la vida por la independencia y la libertad de esta tierra, como la dieron en Estados Unidos los negros por la libertad en su guerra de secesión. Todo esto transforma un criterio, una manera de pensar, de analizar el momento que estamos viviendo. Y por eso decíamos, o fuimos mal enseñados o mal aprendidos. ¿Cómo puede ser que ante la riqueza que tiene nuestro territorio tengamos gente en línea de pobreza, tengamos esta tremenda confusión de no saber respetar nuestras propias normas para poder vivir en paz, y venimos saltando de hace rato sin encontrar una construcción política que abarque a la totalidad de nuestro pueblo? Cuando se fue Perón de la Argentina, se fue como presidente, y cuando volvió, regresó como jefe del Movimiento Nacional. En la desaparecida confitería Nino de la Avenida Libertador, allí todos los sectores políticos del país le daban a Perón esa categoría, jefe del Movimiento Nacional. Es decir, el hombre que venía a construir la unidad nacional tan baqueteada, tan destrozada entre el antiperonismo y el peronismo, que tenían que ser sepultados para empezar a hacer y recorrer un nuevo tiempo. Eso llevó a Balbín, aquel 1 de julio, a despedir un amigo. Pero otra vez se pierde la brújula y otra vez la opción de dos naciones, de los poderosos y de los que menos tienen, de los que más sufren y los que viven bien, parece estar dándose con asiduidad.
Y no podemos decir que esta vez se empezó de un lado en contra del otro lado. Créanme que esto es consecuencia de los dos bandos. Y frente al momento que nos toca vivir, solamente escuchamos teorías y solamente escuchamos en los que se quieren quedar todas las cosas que hicieron mal los anteriores. Pero como no pueden hablar del presente, por el desastre que han hecho, hablan de lo mal que hicieron antes y que entonces quieren seguir. E inmediatamente a uno le surge, ¿quieren seguir para seguir haciendo las mismas cosas? Sí, y más rápido. Eso fue lo que dijo Macri. Entonces, ¿cómo puede ser que no seamos capaces de construir otra cosa? ¿Cómo puede ocurrir que metidos en este concepto de el nombre tan antipático de grieta, la gente diga, no me va bien, pero como no quiero que regresen los que se fueron, voto igual a los que están? ¿Cómo podemos llegar a ese pensamiento? Y entonces aquí aparece la constante de que durante 18 años, los que pensábamos de una forma fuimos proscriptos, no pudimos votar, no pudimos elegir, hubo que hacer componendas, prestarle los votos a otros para ver si se amortiguaba el mal momento que se vivía. Y cuando se tuvo la oportunidad de ser propiamente uno, era de tal magnitud el egoísmo y la lucha interior que no hizo falta la grieta con el de afuera, se provocó adentro. Entonces viene la pregunta otra vez, ¿somos mal educados, mal aprendidos? ¿Dónde estamos nosotros que no nos damos cuenta que ante la riqueza que tiene nuestro territorio, imposible de imaginar que otro país en la tierra tenga la riqueza que tiene el nuestro con los 4 climas al mismo tiempo, con el frío, el seco, el húmedo, todo junto para que se desarrolle cualquier cosa que se nos ocurra cultivar? ¿Cómo puede ser eso? ¿Y cómo puede ser que estemos consumiendo frutas, hortalizas sin gusto, porque resulta que el negocio es producirla en cantidad, no importa si se pierde la esencia alimentaria, pero lo que importa es que sea redituable el negocio, aunque consumamos cosas sin sabor? Y que el pequeño productor, que aquel que quiere que el producto orgánico llegue, está absolutamente descuidado en una Argentina de la intermediación, donde nosotros como consumidores finales y los productores como trabajadores originarios somos los más perjudicados de una cadena que hace rico a mucha gente en el medio. Es indudable que tenemos gran falla en la construcción de las reglas y que las condiciones de vida en la Argentina son pésimas. Teniendo todo para vivir muy bien, vivimos muy mal. Y se corta la energía eléctrica y nadie explica nada, y se cae el cable y nadie explica nada, y no hay internet y nadie explica nada, y dejan hace meses de construir andenes de ferrocarril Belgrano Norte y nadie explica nada. Y así vivimos en una sociedad que se autodestruye todo el tiempo sin que nadie dé explicaciones. Y entonces vivimos en la inconducta. Nos destacamos por inventar primero la trampa y después hacer las leyes. Vemos la forma de sacar la ventajita, el beneficio, porque somos vivos, creemos que somos vivos. Y vamos construyendo una imagen hacia el mundo de no creíbles porque no respetamos las normas ni las reglas. Ahora, ¿cómo puede ser que un país tan desordenado, que un país que tiene estas desviaciones de conducta, sea un pagador compulsivo de miles de millones de dólares que todo el tiempo se le saca de las entrañas mismas para que vayan a parar a destinos usurarios? ¿Cómo puede ser que tengamos gente en línea de pobreza y estemos preocupados todos los días por pagar millones de dólares de intereses en la timba financiera,
¿Cómo puede ocurrir esto ante la pasividad de un pueblo que ve que se cae todo y que solamente atiende a quejarse y no hace otra cosa porque no es consciente de lo que se está perdiendo, porque además hay una tremenda trampa informática de una prensa canalla que engaña a la sociedad? Todo esto nos pasa en simultáneo cuando estamos transcurriendo el primer cuarto de siglo del siglo XXI y todavía tenemos que hablar de las hazañas hechas durante el siglo XX. Hablamos de Perón, que pasó en la mitad del siglo pasado, porque todo lo otro fue absolutamente cuestionable por todos lados. ¿Cómo puede ser que solamente tengamos una referencia de un gobierno que hizo feliz a la gente y tengamos que remontarnos a la mitad del siglo XX? ¿Cómo puede ocurrir esto en una tierra bendita como la nuestra? Que no nos falta absolutamente nada. ¿Dónde está nuestra falla? ¿Dónde nos equivocamos todo el tiempo? ¿Cuál es la cuestión central que tenemos como producto de esta sociedad al conductor de 1.500 millones de católicos, pero lo cuestionamos? Porque queremos que el Papa esté de un lado o del otro lado de la grieta. Lo cuestionaban en el kirchnerismo cuando estaba por llegar, porque no le gustaba Bergoglio como arzobispo de Buenos Aires. Lo cuestionan ahora los opositores de Bergoglio, son los que dicen que Bergoglio es peronista. ¿Cómo podemos llegar a eso? Que el conductor de 1.500 millones, el argentino más trascendente de nuestra historia, que supera incluso el hecho de San Martín, que supera el hecho de Perón, que supera el hecho del Che Guevara, porque ha trascendido a nivel universal como ningún otro argentino, nosotros lo cuestionemos. ¿Cómo puede ocurrir que tengamos en el deporte o en cualquier disciplina a los mejores y nos pasemos horas y horas cuestionándolo? ¿Qué nos ocurre como sociedad? Que al que triunfa, cuando es argentino, le caemos con toda la gravitación y todo el peso en contra. Y además creemos que si triunfó en las artes, además sepa hacer un gol de cabeza. Y que si triunfó en el deporte, pueda ser presidente. Tenemos una tremenda confusión de roles que no sabemos distinguir qué cosa necesitamos y qué cosa queremos. Pregunto, ¿mal educados o mal aprendidos? Como sociedad, nuestro pueblo ha sido castigado de forma increíble, porque la fortaleza de nuestro pueblo está en que se aguantó subversión, represión, guerra interna, guerra externa, corralito, corralón, desagio, todo lo que usted pueda imaginar. Ningún pueblo del mundo aguantaría de pie como aguantó el argentino. Por lo tanto, somos un pueblo fuerte. Ningún pueblo del mundo puede pagar 200.000 millones de dólares de intereses como se pagó en el gobierno anterior y que además lo acusen de que es un gobierno marxista. Nunca nadie al capitalismo le dio los frutos que le dio la administración anterior en intereses. Entonces, ¿cómo puede ser que haya tergiversación de la prensa de tal magnitud que la gente consuma y le crea a estos mercaderes de las noticias que son responsables directos de una sociedad mal informada? ¿Cómo puede ocurrir que ninguno de nosotros nos preguntemos por qué cientos de personas viven hacinadas en la ciudad cuando a 1 hora de Buenos Aires tenemos tierra por cultivar? ¿Cómo puede ocurrir que tengamos 4.400 villas en un país que no le falta nada, pero que también hay una gran promoción de los haraganes y de me tienen que ayudar en lugar de lo voy a hacer? ¿En qué momento y en qué tiempo se confunden las cosas del que verdaderamente necesita y el que se aprovecha de la necesidad? ¿En qué momento llega a instalarse la sociocracia privada para administrar el Estado peor que nadie y beneficiando a los privados?
¿Cómo se hace para poder redimir a una sociedad que vive mal, teniendo todo para vivir bien? No lo arreglamos ni con Ruda ni con Romero en el Día de la Pachamama. Lo arreglamos valorando la tierra, pero esencialmente revalorizando el ser humano argentino.